Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Esta noche llegamos al 12º capítulo de la profecía de Daniel. Permítame leer los primeros 3 versículos de Daniel capítulo 12, el contexto para nuestro mensaje en esta noche. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Junto con la fe y el amor, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, la realidad más grande en el mundo es la esperanza. La fe, la esperanza y el amor. Los 3 elementos más críticos en todo el pensamiento humano. El hombre no puede existir sin fe, o amor, o esperanza. Conforme nos enfocamos en nuestro pasaje en esta noche, el tema es esperanza. Una de esas 3 grandes realidades. La esperanza es esencial para toda vida significativa. A menos de que haya algún tipo de luz al final del túnel, el hombre termina en desesperanza. A menos de que haya algún tipo de expectativa de una realidad maravillosa en el futuro, el hombre se halla a sí mismo incapaz de disfrutar el momento en el que vive. Un escritor lo ilustra de esta manera. La primavera regresa con las flores y los retoños. Es follaje verde y cielo azul. Las voces de las aves que cantan son oídas una vez más y la tierra es adornada como una novia espera el regocijo. Las tormentas del invierno han pasado. Su frío y desolación ya no se sienten. Así también el creyente emerge de todo lo que fue oscuro y aterrador y frío con temores, como a un estado eterno de cosas, y un nuevo mundo de luz y gusto florece para animarlo y alegrarlo. La esperanza en Cristo es para este pequeño mundo del hombre interior lo que la primavera es para el mundo exterior de la naturaleza. La esperanza es especialmente importante para aquellos que sufren. Arnott escribió hace muchos años atrás, la esperanza es la fibra no de un corazón que nunca fue quebrantado, sino de un corazón que ha sido quebrantado y curado otra vez. Una estrella pura y brillante fija en la altitud del cielo, alcanza con sus rayos al ojo que ve hacia arriba del peregrino cansado. Pero las estrellas no brillan en el día, la oscuridad la saca, y así entonces la tristeza llama a la esperanza para ayudar al que sufre. El hombre no puede vivir sin esperanza, especialmente los hombres que sufren. Deben tener esperanza o son miserables. Deben tener la capacidad de ver un futuro significativo o no tienen recurso para vivir en el momento. De hecho, la mayoría de la gente que analiza el problema del suicidio dice que la gente básicamente no se mata a sí misma debido a su circunstancia actual. Lo hacen porque no pueden ver ningún cambio futuro en esa circunstancia actual. No hay esperanza de que nada jamás será diferente. Dios lo sabe bien que para que el hombre soporte la presión actual, él tiene que tener una esperanza futura. Y entonces a lo largo de la Biblia, Dios le presenta al hombre una esperanza grande, una esperanza eterna, una esperanza en el futuro, una esperanza que va más allá de cualquier otra esperanza que le da al hombre un significado rico para la vida. Ahora, conforme usted llega al final del libro de Daniel, esto es precisamente lo que Daniel hace. Durante los últimos capítulos, como usted bien lo sabe, el profeta ha estado recibiendo revelaciones acerca de la historia desastrosa de Israel que está por venir. De hecho, todas las visiones y las revelaciones de la profecía de Daniel relatan una serie de opresiones que están por venir sobre la nación de Israel. Las potencias gentiles del mundo bajo los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos dominarán Israel. Israel será oprimida, inundada, saqueada, atacada de manera salvaje, abusada, masacrada a lo largo de toda su historia hasta que finalmente el Mesías regrese. Y entonces ha sido una serie oscura de profecías.
Y las últimas que hemos estado estudiando están en los capítulos 10, 11 y 12. Y ahí hemos encontrado que en la visión que es dada como la última revelación, a Daniel se le permite ver que la historia de Israel va a ser una larga fila de opresiones. Daniel estaba conmovido, como usted sabe, cuando terminó los 70 años de cautividad en Babilonia y todo el mundo no regresó. Él pensó que al final de los 70 años todo el pueblo de Dios regresaría a Israel y en cuestión de un tiempo breve reconstruirían esa nación a su gloria anterior. Pero cuando solo un pequeño remanente regresó y el resto del pueblo se atrincheró en el paganismo y no se veía como él pensaba que debía ser, y muchos, y de hecho la mayoría del pueblo, nunca volvieron sus corazones a Dios. Daniel fue a sus rodillas y comenzó a preguntarle a Dios, de hecho, ¿por qué Dios debería haber terminado? ¿Por qué no se ha acabado? ¿Por qué no han regresado? ¿Por qué no han reconstruido? Y Dios le da una respuesta en la visión de la revelación del 10, 11 y 12. Dios dice, porque su disciplina no se ha acabado, porque su purificación no se ha terminado, porque su castigo no se ha terminado aún, porque su refinamiento todavía no se ha acabado. De hecho, va a continuar por milenios. Durante miles de años de la historia humana, los judíos sufrirán las consecuencias de su pecado, la desobediencia y la incredulidad. Entonces un ángel muy especial viene a Daniel en los capítulos 10, 11 y 12 y le da el mensaje. Ahora el corazón del mensaje está en el capítulo 11, versículo 35. El propósito entero de este periodo de disciplina para Israel es probarlos y purificarlos y emblanquecerlos. En otras palabras, Dios nunca deja a su pueblo hasta que finalmente son purificados, finalmente son purgados. Serán sujetos, le dice el ángel a Daniel, a una serie de opresores paganos, gentiles, que les traerán sufrimiento grave. El primero nombra a Asuero y a los otros que representaron a los medopersas. Y después él habla de Alejandro y los otros que representaron a los griegos. Y después también en la conclusión de esa gran era griega, él habla de Antíoco el Grande y Antíoco Epífanes. Y después en esa forma final del Imperio Romano será el anticristo mismo. Toda esta larga línea de opresores que inundarán al pueblo de Dios y abusarán de ellos y los matarán a un grado u otro. Pero todo está diseñado por Dios para limpiarlos, para probarlos y para emblanquecerlos. En otras palabras, Dios continúa hasta que finalmente responden apropiadamente. Bueno, ese es un mensaje bastante oscuro, ¿no es cierto? Que Dios le diga a Daniel como su palabra final, Daniel, simplemente va a ser así durante miles de años y después dejarlo así. No le habrá dejado luz al final del túnel. Habrá sido tan oscuro. Y entonces en los primeros 3 versículos del capítulo 12 viene la luz. Esto es esperanza. Esto es esperanza. Que aunque va a ser oscuro durante miles de años, y aunque Israel no responderá a Dios, y aunque el tiempo va a llegar cuando de hecho van a rechazar a su propio Mesías, y en su lugar aceptarán la falsificación de Satanás, el anticristo, aún así, al final, hay esperanza. Hay esperanza. Observe el comienzo del capítulo 12, versículo 1, las primeras palabras. En aquel tiempo. Simplemente eso, por ahora. Simplemente esa frase. ¿Qué tiempo? El tiempo que él ha estado explicando. ¿Qué tiempo ha estado explicando él? En los versículos 36 al 45 del capítulo 11, él estaba explicando el tiempo del anticristo, el opresor consumado de Israel, el que traería la mayor cantidad de dolor, aquel que mataría a la mayor cantidad de judíos. Él matará a más de los que Hitler jamás mató, aquel que es el peor opresor, pero inclusive en ese tiempo mismo, de hecho podrá ser traducido durante ese tiempo. En el tiempo mismo, cuando todo está en su peor condición, a la mitad de la gran tribulación, el tiempo de la aflicción de Jacob, cuando esté este gran gobernante mundial, cuando esté esta guerra masiva que termine en el baño de sangre del Armagedón, en ese tiempo mismo cuando el anticristo intente matar a todo Israel, cuando él profane el templo, en ese tiempo mismo la esperanza llegará. Ese es el mensaje, conforme el capítulo 12 abre. Es el tiempo
cuando el anticristo asciende, el tiempo del dominio del rey voluntarioso, el tiempo cuando el anticristo llega a su cenit, el tiempo cuando él lucha contra el norte y el sur y el este, el tiempo cuando él gana grandes victorias, el tiempo cuando él establece su poder sobre la tierra, el tiempo cuando él comete su obra abominable en el templo, el tiempo cuando él se establece a sí mismo como el único Dios y consuma a toda otra religión en el mundo, el tiempo, los últimos 3.5 años de la tribulación, el tiempo del Armagedón. Es durante ese tiempo, el ángel dice a Daniel, que tu pueblo puede tener esperanza. En otras palabras, cuando llegue a su peor punto, es casi el tiempo para lo mejor. Lo más oscuro viene apenas antes del amanecer. Bueno, ¿cómo y por qué? ¿Cómo y por qué en ese tiempo pueden los hombres tener esperanza? Varias razones. Quiero compartirlas con usted. En primer lugar, habrá una aflicción especial, habrá un defensor especial, habrá una liberación especial, un destino especial y un dividendo especial. Esas son las razones por las que hay esperanza. En primer lugar, está por venir una aflicción especial. De regreso al versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y escucha esto, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En otras palabras, Daniel dice, está por venir un tiempo como ningún otro tiempo, una aflicción especial. Israel ha sufrido mucho. Israel sufrió mucho en manos de los babilonios, una matanza increíble. Sufrieron mucho en manos de los medopersas, sufrieron mucho en manos de los griegos, sufrieron mucho en manos de los romanos, han sufrido mucho en la historia desde el tiempo romano, han sufrido mucho en manos de las cruzadas, han sufrido mucho inclusive en una Europa más moderna, sufrieron en manos de los Herodes, sufrieron en manos de los Hitlers, sufrieron y sufrieron y sufrieron. Y todo eso ha sido la vara de Dios. Todo ha sido el proceso de refinamiento de Dios por su rebelión y rechazo, y todo ha tenido la intención de acercarlos a Él. Pero el sufrimiento peor está por venir. Habrá un tiempo de aflicción como nunca ha habido desde que hubo una nación, inclusive hasta ese entonces. Ahora ese es un hebraísmo, esa es una expresión hebrea. Es usada también varias veces en el capítulo 9 del Éxodo. Significa lo peor que jamás ha habido. Esto es lo peor que jamás ha habido. Éxodo 9, 18 y 24, para aquellos de ustedes que quieran estudiar las Escrituras específicamente. Pero es una expresión hebrea que significa esto es lo peor. Francamente, tenemos que hacerle ese anuncio a Israel. Lo peor está aún por venir para ellos. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Jesús dijo lo mismo. Observe Mateo 24. Jesús dijo exactamente esto. Mateo 24, versículo 15. De hecho, él habla en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando vean al anticristo profanando el templo, cuando lo vean estableciéndose a sí mismo como el Dios del universo, cuando lo vean llamar a todos los hombres a adorarlo, cuando la abominación se lleve a cabo, más vale que corran. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Ni siquiera vayas adentro para recoger nada, simplemente corre. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque va a ser difícil correr cuando usted tiene a niños pequeños y a niños a quienes se les da el pecho. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. En otras palabras, van a esparcirse tan rápido, porque habrá entonces gran tribulación. Aquí viene. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Usted entiende el panorama, ¿no es cierto? Jesús dijo lo mismo que Daniel dijo, un tiempo sin precedentes de problemas para el pueblo de Dios, Israel. Desde Deuteronomio capítulo 4, el Pentateuco de Moisés,
el primer conjunto de libros jamás escrito. Se predijo que en los postreros días los hijos de Israel estarían en tribulación, Deuteronomio 4:30. Jeremías se refirió a esto como el tiempo de aflicción de Jacob. En su lamento él dijo, ¡ay! Porque el día es grande, de tal manera que no hay otro como él. Es el tiempo de aflicción para Jacob. Ningún día jamás fue como ese día será. El libro de Apocalipsis describe ese tiempo final de la historia humana con términos que van más allá de nuestra imaginación para poderlos comprender. Pero permítame explicárselo rápidamente. De Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 19, usted tiene los detalles de ese periodo de tiempo, los últimos 3.5 años de la 70ª semana de Daniel, el gran tiempo de la tribulación, y el escritor Juan ve en la visión los siguientes elementos de ese tiempo: guerra, hambre, el 25% del mundo matado, el colapso de los cuerpos celestes, 1/3 de la tierra destruido, 1/3 del mar destruido, las criaturas y las naves del mar, 1/3 del agua dulce y muchas multitudes de personas que la beben, 1/3 de las luces del cielo, las estrellas, la liberación de los demonios del infierno para dominar la tierra, la matanza de la bestia y el falso profeta consuma su maldad, un ministerio vil que se lleva a cabo durante ese tiempo, úlceras por todos los hombres, todo mundo en el mar y todas las criaturas vivas en el mar son matadas, toda el agua dulce será contaminada, la luz del sol quemará a la gente hasta matarlos, la oscuridad cubrirá la tierra, dolor, úlceras, más demonios, y simplemente sigue así de Apocalipsis 6 al 19. Y además de eso es lo que viene sobre la tierra en general, pero además de eso, usted tiene a Dios permitiéndole al anticristo que oprima a Israel en un acto final de limpieza. Un tiempo increíble de sufrimiento. Además de toda la actividad en la que Dios está involucrado de manera directa en este tiempo increíble de la tribulación, está toda la actividad en la que Satanás está involucrado, en la que Dios permite que el mal finalmente llegue a su culminación. Ahora escuche, el curso entero del mundo y de toda su historia es bosquejado en las Escrituras para moverse hacia un holocausto que nadie en la historia jamás ha visto, y especialmente será difícil para los hijos de Israel. De hecho, en Zacarías 12, escuche lo que dicen los versículos 2 y 3. He aquí, haré de Jerusalén una copa de temblor para todo el pueblo que lo rodea, y en ese día haré que Jerusalén sea una piedra gravosa para todo el pueblo. Escuche lo que Jeremías dijo en un capítulo muy importante, el capítulo 30 de Jeremías, y en el versículo 4. Y estas son las palabras que Jehová habló acerca de Israel y acerca de Judá, porque así ha dicho Jehová: ¿hemos oído una voz de temblor, de temor y no de paz? Preguntad ahora y ved si un hombre tiene trabajo con un niño. ¿Por qué veo a todo hombre con sus manos en sus lomos como una mujer en trabajo de parto, y todos los rostros están pálidos? He aquí, porque ese día es grande, de tal manera que ninguno es como ese día, inclusive es tiempo de aflicción de Jacob, y presenta a todo mundo en el dolor horrible del parto de un hijo, sosteniéndose a sí mismos en agonía. En Zacarías de nuevo, conforme el profeta termina su libro, en el capítulo 13, en el versículo 8, sucederá que en toda la tierra, dijo Jehová, 2 partes en ella serán cortadas y morirán. Pero la tercera parte quedará, y traeré a la tercera parte, y la pasaré por el fuego, y la refinaré como la plata es refinada, y los probaré como el oro es probado. Invocarán mi nombre y los oiré. Yo dirá, es mi pueblo, y ellos dirán, Él es Jehová mi Dios. Vendrá una matanza, 2 de cada 3 judíos morirán, y el otro tercio será redimido. Serán limpiados, creerán. Si la población del mundo es de 15 millones de judíos, eso significa 10 millones morirán, si fuera a suceder ahora. Entonces le espera a Israel una aflicción muy especial. Una aflicción sin paralelos en la historia humana. El tiempo de aflicción de Jacob, la 70ª semana de Daniel, el tiempo de la tribulación, la gran tribulación,
Todos estos términos son usados para describir ese periodo. Pero, aquí viene la esperanza. En medio de la aflicción especial, viene un defensor especial. De regreso al versículo 1. Un defensor especial. En aquel tiempo se levantará Miguel. La nación no será destruida de manera total, porque Miguel se levantará. ¿Y quién es él? El gran príncipe que está o que protege de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel, quizás el más poderoso de todos los ángeles, se le ha dado a lo largo de toda la historia de Israel la responsabilidad singular de defender al pueblo de Dios. Como la cabeza de los ángeles santos, a Miguel les ha dado esa responsabilidad como general sobre Israel. Es una tarea maravillosa. Él está involucrado en esto. Vemos eso en el Nuevo Testamento como también en el Antiguo. En Judas capítulo 9 lo encontramos inclusive peleando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Él se preocupa tanto por el pueblo que él ni siquiera permite la profanación de sus cuerpos muertos. Y entonces él cuida de Israel. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, atrás en el capítulo 10, que cuando los demonios trataron de detener a este ángel de dar su revelación, versículo 13 dice, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Miguel le ayudó. Y ahí en el versículo 21 dice, en todo esto no hay nadie que trabaja conmigo en estas cosas, sino Miguel, y me encanta esto, vuestro príncipe. Dios le ha asignado a Miguel la tarea especial de cuidar de Israel. Y entonces, cuando ellos estén en el calor de esta aflicción especial, no nos sorprende ver a Miguel aparecer en el capítulo 12, versículo 1. Cuando la batalla esté en su mayor intensidad, cuando estén enfrentando la persecución más intensa y la opresión más intensa, Miguel viene al rescate. Ahora, ¿de qué manera se levanta Miguel? ¿Cómo es que él se levanta para ayudar al pueblo de Dios? Bueno, yo creo, durante la tribulación, Satanás quiere liberar a todas las fuerzas del infierno en contra del pueblo de Dios, Israel. Él quiere exterminar a esa nación. No estoy hablando de la iglesia ahora, estoy hablando de Israel. Él quiere exterminar a Israel. Él siempre ha querido hacer eso. Él ha querido aplastar al pueblo de Dios para que nunca hubiera un Mesías. Él quiso terminar con la línea. Él quiere destruirlos para que nunca pueda haber alguno de ellos para un reino. Él quiere capturarlos a todos para que Cristo y Dios sean frustrados en su misión para ese pueblo. Y entonces yo creo que todos los demonios del infierno en el tiempo final van a ir tras esa nación Israel. Si usted quiere conocer un poco acerca de lo que sucede, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 12 y vea la batalla misma. Versículo 1, Apocalipsis 12. Usted tiene que comparar Daniel con Apocalipsis. Realmente están ligados. Apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida con el sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Yo creo que eso es Israel. 12 tribus en Apocalipsis. Ella estando con niño, clamando en el nacimiento y el dolor por dar a luz. Yo realmente creo que lo que usted tiene aquí es Israel. Y en el versículo 5 ella da a luz a un varón, quien va a gobernar a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue llevado por Dios a su trono. Ahora ese es el Mesías. Él nació, él vivió, pero ascendió. Él fue sacado del mundo. Y después la mujer, versículo 6, comenzó a ser perseguida y huyó al desierto. Ahora de regreso al versículo 3. La razón por la que ella huye, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Eso muestra cómo él incorpora todos los gobiernos imperiales, la forma final del Imperio Romano, todas las coronas en su cabeza. Con su cola se llevó a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que cuando Satanás cayó, 1/3 de los ángeles se fueron con él. Entonces su fuerza no es tan grande como la de Dios. A él le quedan 2/3 partes. No es cuestión de números tampoco, es cuestión de poder, y poder justo que siempre supera al poder malo. Pero él se llevó a 1/3 parte de las estrellas del cielo, y el dragón estuvo delante de la mujer que estaba lista para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como él naciera. ¿Recuerda usted lo que Satanás trató de hacer para detener el nacimiento del Mesías? Todo lo que él pudo hacer. Y cuando el Mesías finalmente nació,
Él hizo que Herodes tratara de matar al niño, ¿verdad? Devorar a ese niño. Pero ella dio a luz y el niño fue llevado por Dios. Y a lo largo de todo esto, yo creo, Satanás trató de matarlo, pero siempre quedó frustrado, sin éxito. Y finalmente Cristo se fue a su trono y Satanás ha continuado atacando en contra de Cristo, obviamente. En el tiempo de la tribulación, el futuro del que habla Apocalipsis, la mujer que da a Israel, y yo creo que Satanás y la bestia y los demonios del infierno vuelven a venir detrás de Israel, y ella huye al desierto, y ella tiene un lugar preparado por Dios para que puedan alimentarla ahí 3.5 años. Ahora, Dios protege a la nación durante este periodo. Eso es lo terrenal. Pero ¿cómo es que Él hace eso? Versículo 7. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón peleó y sus ángeles. Aquí tienen ustedes un vistazo de una escena increíble. Los demonios quieren estar a cargo de la tierra y dominar Israel, pero Miguel y los ángeles santos comienzan una guerra en contra de ellos en el cielo, y el dragón y sus ángeles, dice, pelearon, y versículo 8, no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua, el diablo y Satanás, que engañó al mundo entero, fue expulsado a la tierra, y sus ángeles fueron expulsados con él. Yo creo que hay un sentido en el que pierden algo de su poder sobrenatural en este punto. Oí una voz fuerte diciendo en el cielo, ahora ha llegado la salvación, y la fuerza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es derribado, quien los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por tanto, regocijaos, oh cielos, y vosotros los que moráis en ellos. Ay de los que habitan la tierra y el mar, porque el diablo ha venido sobre vosotros, teniendo gran ira, porque él sabe que tiene poco tiempo. Lo que sucede es que su plan es estorbado en relación con Israel, y en el corto tiempo que le queda, aparentemente él simplemente inunda la tierra con maldad. Él trata de perseguir a la mujer, versículo 13, pero él no tiene éxito. La batalla ya se acabó, la batalla ha sido ganada, y el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra. Él persigue a la mujer, quien dio a luz a un niño varón, ese es Israel, y a la mujer se le dieron 2 alas de una gran águila para que pudiera volar al desierto a su lugar, y ella es nutrida ahí por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso es 1, 2 y medio, eso es 3 y medio, de nuevo la misma idea. Ella es protegida durante 3 y medio años. La serpiente, ella arroja agua de su boca como una inundación tras la mujer para hacer que sea arrastrada. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y tragó la inundación que el dragón había sacado de su boca. Podrá ser otra cosa como Coré, Datán y Abiú en el Antiguo Testamento. La bestia y todo su ejército salen ahí y la tierra simplemente se abre y los traga. El dragón estaba enojado con la mujer y salió a hacer guerra con el remanente de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, la clave para ganar esta batalla parece ser Miguel. Miguel. Ahora, con eso en mente, regrese a Daniel y vamos a edificar sobre eso un poco. En el tiempo final, y no tengo tiempo para entrar a todo en Apocalipsis 12, si quiere los detalles, tenemos una cinta acerca de eso y puede conseguirla y escucharla, pero lo que sucede es que Miguel se levanta para defender al pueblo de Dios. Él tiene una guerra en el cielo y él gana la victoria. Satanás ya no es el príncipe de la potestad del aire, él ya no está en los lugares celestiales, él es arrojado a la tierra, la batalla primordial se acabó, y mientras que a él le queda poco tiempo aquí, él ataca a la tierra, él hace lo que puede por destruir al pueblo de Israel, pero son protegidos durante tiempo, tiempos y medio tiempo, durante 1200 días, ambos indicando 3 y medio años. Son protegidos durante ese tiempo, y cuando su ejército sale para tratar de destruirlos, se abre la tierra y son tragados todos. Ahora Miguel parece estar a cargo de toda esta operación, un defensor especial. Miguel va a levantarse. Ahora, es importante que en el capítulo 10, el ángel tan especial le permitió entender el poder de Miguel para enfrentar a Satanás y el ministerio de Miguel a lo largo de todos los siglos. Ahora, ¿no es algo importante que él pudiera entender eso para que él pudiera tener la confianza en saber
y la esperanza en saber que Miguel estaría ahí en el tiempo de los peores problemas? Una aflicción especial y un defensor especial. En tercer lugar, una liberación especial. Una liberación especial. De regreso al versículo 1. Esto es maravilloso. Dice, al final del versículo, en aquel tiempo, ahí está de nuevo esa palabra, esa frase, será liberado tu pueblo. Israel será liberado. Ahora, ya hice referencia a eso, ¿no es cierto? Al decirle que Dios los protegerá en el desierto durante 3.5 años. Israel será liberada. Todo Israel, dice Romanos 11, todo Israel será ¿qué? Salvo. Jeremías 30 dice eso. Después dice que vendrá un tiempo de problemas como jamás lo ha habido en la historia del mundo. Después dice que vendrá un tiempo de problema, de aflicción como nunca lo ha habido en la historia del mundo. Dice, pero serán salvados de él. Jeremías 30, versículo 7. Versículo 11 dice, porque yo estoy contigo, dijo Jehová, para salvarte. Versículo 17, te restauraré salud, te curaré de tus heridas. Está por venir un tiempo cuando Israel va a ser liberada. Y va a ser en ese mismo tiempo, es algo maravilloso, cuando la persecución esté en su peor punto, ese es el punto en el que su redención se va a llevar a cabo. Ahora, la gente siempre ha hecho la pregunta, ¿qué es esto de que va a ser salva? Dice, todo Israel será salvo. ¿Quién es este todo Israel? Descubrámoslo. Ezequiel capítulo 20. Sígame porque voy a moverme rápidamente para que podamos cubrir esto. Ezequiel 20, versículo 33. Mientras viva, dijo Jehová a Dios, ciertamente con una mano fuerte y con un brazo extendido y con furia derramada, gobernaré sobre ti y te sacaré del pueblo y te congregaré de los países en los que has sido dispersada, con una mano fuerte y con un brazo extendido y con furia derramada. En otras palabras, Dios va a traer a Israel de regreso. Y te meteré al desierto de los pueblos, y ahí entraré en juicio contigo cara a cara, como entré en juicio con tus padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así entraré en juicio contigo, dijo Jehová Dios. Ahora escuche. Y haré que pases bajo la vara, y te llevaré al vínculo del pacto. Pasar bajo la vara parece ser un término de pastor. Cada oveja pasaba bajo la vara, él dejaba caer la vara, detenía a la siguiente oveja y la examinaba. Dios dice, te voy a examinar. Y purificaré de entre vosotros a los rebeldes y a aquellos que transgreden en contra de mí. Los sacaré del país en el que estén y no entrarán en la tierra de Israel y conoceréis que yo soy Jehová. Ahora escuche, ¿quién es el todo Israel que será salvo? Bueno, en el tiempo final. Primero durante el periodo de prueba. Los apóstatas y los rebeldes serán purgados. Solo los que queden serán protegidos. Zacarías 13:8 dice, 2/3 morirán. Eso deja a 1/3 purgado como el remanente. Ese tercio purgado, entonces, se convierte en la nación constituida de manera apropiada. Ellos son el todo Israel. Ellos son el Israel a quien se le promete redención, el remanente piadoso. Como Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17 nos dice, son los que son protegidos por Dios, que afirman su relación con Él. Y el dragón estaba enojado con la mujer y fue a hacer guerra con el remanente de su simiente. ¿Qué remanente? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es en contra de ellos que se lleva a cabo el ataque. Entonces realmente creo que cuando dice que tu pueblo será liberado, no está haciendo una afirmación global de que todo judío vivo sobre la tierra va a ser salvo en ese tiempo. Lo que está diciendo es que Dios va a purgar, Él va a colocarlos bajo la vara, Él los va a probar, 2/3 de ellos morirán, 1/3 será protegido, porque ellos son los que obedecen los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesucristo. Son los que son purgados, son los que son probados, como en Daniel 11:35 dice, son los que son emblanquecidos. Y eso es verificado. Ahora regrese al versículo 1 de Daniel 12. ¿Será liberado? ¿Quién será liberado? Todos los que se hallen escritos, ¿en qué? En el libro. La promesa de liberación y la promesa de salvación es para aquellos que creen. El tercio librado, entonces, parece ser mejor entendido como el remanente de judíos creyentes redimidos. ¿Se acuerdan Malaquías? Ese último
libro del Antiguo Testamento, dice, entonces aquellos que temieron a Jehová se hablaban frecuentemente el uno al otro, y el Señor oyó, y un libro de memorias fue escrito delante de él, porque aquellos que temieron a Jehová y pensaron en su nombre serán míos, dice Jehová, en el día cuando los haga mis joyas. Y los liberaré como un hombre libera, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve, porque he aquí, viene el día, y arderá como un horno, y todos los orgullosos, impíos, serán hojarasca. El día viene, cuando los quemará. Pero a vosotros que teméis mi nombre, el Hijo de la Justicia se levantará con sanidad en sus rayos. En otras palabras, inclusive en el tiempo final, habrá una distinción entre aquellos judíos que creen y aquellos que no creen, aquellos que serán condenados y aquellos cuyos nombres son escritos en su libro de memoria. Sí, habrá una liberación especial, habrá una purga de los rebeldes, 2 de cada 3 judíos morirán, pero ese tercio quedará, ese tercio que es el remanente que quedará redimido, constituirá a la nación que quede de Israel, y yo creo que son el todo Israel que es redimido. Ahora, algunas personas hacen la pregunta, ¿cómo es que este remanente llega a creer? ¿Cómo es que llegan a la fe? Y no podemos ser muy específicos y presentar todas estas cosas de manera secuencial cronológica, o realmente torcemos el tono general de las Escrituras. Pero creo que una de las cosas clave que debemos recordar es que Dios aparta, según Apocalipsis capítulo 11, a 2 testigos. ¿Se acuerda usted de ellos? 2 ramas de olivo. 2 testigos que pueden hacer milagros. De hecho, son matados. Y van a estar ahí en la calle. Y van a ser asesinados debido a su testimonio. Y debido a que están predicando el Evangelio. Y van a estar ahí muertos en las calles. Y claro, y todo el mundo va a ver. Y el mundo va a notar. Y todos los comentaristas van a estar diciendo, ahí están, no nos da gusto que están muertos estos 2 que están predicando esta necedad. Y después, como usted recuerda, después de un periodo dado de tiempo, resucitan de los muertos. Ese va a ser un instante interesante de repetición instantánea. Resucitan de los muertos. Me imagino que su mensaje se vuelve algo más convincente. Además de ellos, en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, usted tiene a 144,000 judíos que son sellados y protegidos por Dios como evangelistas durante este periodo de tiempo. 12,000 de cada tribu. Y yo creo que es el ministerio de los 2 testigos y es el ministerio de los 144,000 que alcanza al pueblo judío. Pero eso no es todo. Después al pueblo judío, a los que ellos alcanzan, comienzan a alcanzar a otros. E inclusive en medio de todo el holocausto, habrán judíos que se convertirán en creyentes verdaderos y van a ganar a otros judíos para Cristo, de tal manera que muchos vendrán a conocerlo y serán preservados como un remanente vivo, una nación redimida. Jeremías 46:28 dice, porque yo estoy contigo, porque haré un fin completo de todas las naciones a donde te he llevado, pero no haré un fin completo de ti. Sus nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida es una característica clave en el Antiguo Testamento, y en particular en el libro de Apocalipsis. Capítulo 13, versículo 8, capítulo 17, versículo 8, capítulo 20, versículo 15, capítulo 21, versículo 27, todos esos versículos hablan del libro de la vida, un libro en el que Dios coloca los nombres de los redimidos. Son los elegidos, por cuya causa la tribulación es acortada, no sea que inclusive ellos perezcan. Entonces la liberación es doble. Es una liberación de salvación personal, pero sucede a una escala lo suficientemente amplia y Dios protege a aquellos que son redimidos de tal manera que se convierte en una liberación nacional, como un remanente apropiadamente constituido de judíos creyentes y se convierten en el todo Israel que es salvo. Esta, amados, es la esperanza de Israel. La purga terminará algún día. La nación será salva y entrarán al reino que han esperado por mucho tiempo, que se les prometió hace mucho tiempo atrás. Ahora esa liberación especial lleva, en cuarto lugar, a un destino especial. Y por cierto, lo que he tratado de cubrir en el último punto es resumir un panorama entero de verdad profética. Entonces, si tiene algunos cabos sueltos, se entiende. Pero quería que usted tuviera el panorama entero. En cuarto lugar, un destino especial. Una aflicción especial demanda a un defensor especial. Un defensor especial provee la oportunidad para una liberación especial.
Y una liberación especial lleva a un destino especial. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El ángel le dice a Daniel, Daniel, el clímax de la tribulación es la resurrección. Ahora, esta ha sido por mucho tiempo la esperanza de los judíos. Algunos eruditos bíblicos y comentaristas creen que nunca tuvieron esta esperanza, que los judíos realmente nunca tuvieron un entendimiento claro de la vida después de la muerte. Pero eso no es verdad. Es muy claro que Abraham tuvo una confianza en la resurrección de los muertos, y esa es la razón por la que él ofreció a Isaac. Si usted lo duda, debería leer Hebreos 11:19. Es muy claro que Job, el cual podría ser el libro más antiguo en toda la Biblia, probablemente vivió antes de Moisés, dijo esto: porque yo sé que mi Redentor vive, y que Él estará en ese día postrero sobre la tierra, y aunque después de que los gusanos destruyan mi cuerpo, sin embargo en mi carne yo veré a Dios, a quien veré por mí mismo y no otro, aunque mis entrañas sean consumidas dentro de mí. Él sabía que él sería resucitado. Isaías, quien vivió más de un siglo antes de Daniel, predijo que hombres muertos vivirían de nuevo, y sus cuerpos se levantarían, Isaías 26:19. Oseas, un contemporáneo de Isaías, dijo en el capítulo 13, los rescataré del poder de la tumba, los redimiré de la muerte. Inclusive la resurrección de Cristo depende de las palabras de David, quien dijo, mi carne reposará en esperanza, porque tú no dejarás mi alma en el Hades, ni tú dejarás que tu santo vea corrupción. No, esta ha sido su esperanza a lo largo de todo este tiempo. Entonces dice el ángel, hay esperanza, habrá liberación, y más allá de la liberación, habrá un destino increíble, una resurrección. Apocalipsis capítulo 20 habla de esto. No vamos a tomar el tiempo para entrar en esto en esta noche, pero habla de esa resurrección tan especial. ¿Qué va a suceder en esa resurrección? Bueno, dice, de regreso en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay dos partes de esta resurrección, una positiva y una negativa. Va a ser para vida y va a ser para vergüenza. Ahora, permítame darle una explicación breve de esto en el tiempo que tenemos, muy breve. ¿Qué involucra la resurrección? Siempre, escuche esto, siempre tiene referencia al cuerpo, al cuerpo. Ahora, hablemos de la resurrección número 1, para vida eterna. Resurrección para vida eterna. Esto simplemente es un término de una categoría amplia. Ahora, piense conmigo. Y realmente tiene varios elementos específicos. En Hechos 24:15 es llamada la resurrección de los justos. En Juan 5:29 es llamada la resurrección de vida. Hebreos 11:35 le llama la resurrección mejor, pero es la resurrección de todos los santos glorificados. Todos los santos glorificados. Todos los creyentes, todos los redimidos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tribulación, todo mundo va a tener vida eterna. Pero específicamente aquí, Él se está refiriendo a Israel. Y eso es muy importante. La primera resurrección, como es llamada en Apocalipsis 20, versículo 4, tiene 3 partes. Primero, Cristo, las primicias. Esa es la parte número 1. Y por cierto, cuando Él fue resucitado de los muertos, otros fueron resucitados con Él, ¿verdad? Las tumbas fueron abiertas y salieron también. Y esa fue una resurrección genuina, aparentemente. Entonces, Cristo fue las primicias. Y ese fue un retrato de lo que iba a venir en el reino. Cristo fue las primicias. La segunda parte de la primera resurrección es la iglesia. ¿Y cuándo es que nuestra resurrección se lleva a cabo? En el rapto. Primera de Tesalonicenses 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que estén vivos y queden serán llevados juntos con el Señor para reunirse con el Señor en el aire y estarán siempre con el Señor. Yo creo que Cristo es las primicias, la iglesia viene en segundo lugar, después viene el periodo de tribulación. La iglesia es quitada. No estuvimos en las primeras 69 semanas, no vamos a estar en la 70ª. Dios regresa para tratar con Israel. Al final de ese periodo de 7 años, al final de ese tiempo de prueba, de purga, de purificación, viene la tercera parte y la última parte de la primera resurrección. La resurrección de los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Ahora va a incluir algunos gentiles porque habrán gentiles salvos durante la tribulación que van a morir como mártires, así como han habido prosélitos gentiles del judaísmo a lo largo de su historia antigua.
entonces estos serán resucitados al final de la tribulación. La segunda resurrección solo tiene una parte. Sucede 1000 años después, al final de los 1000 años, cuando Dios resucita de los muertos los cuerpos de los injustos. Observe conmigo por un momento Apocalipsis 20, y creo que lo va a ver claramente. Simplemente quería darle el panorama. Ahora se lo voy a mostrar en las Escrituras. Versículo 4, vi tronos, y los que se sentaron sobre ellos se les dio juicio. Vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora eso implica una resurrección. Juan en su visión ve el reino. Él ve un milenio. Él ve un reino de 1000 años. Y ahí, viviendo y reinando con Cristo, están todos los santos. Aquellos que fueron decapitados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, aquellos que no quisieron adorar a la bestia, aquellos que no recibieron su marca, están vivos. Pero el resto de los muertos, versículo 5, no vivieron, sino hasta que los 1000 años se acabaron. Esta es la primera resurrección. Esta es previa a los 1000 años. Y bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Son los bienaventurados y los santos. Después, versículo 7, cuando los 1000 años terminaron, ese es el marco de tiempo. Ahora, versículo 11, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado sobre él. Después, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, y fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada hombre según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esa, amigos míos, es la resurrección, a vergüenza y confusión perpetua. Ahora Daniel no ve 1000 años entre estas dos resurrecciones, pero eso es simplemente porque el concepto entero fue un misterio para él. El flujo entero de la historia redentora tuvo algunos huecos grandes para los profetas del Antiguo Testamento. Esa es la razón por la que Pedro dice que vieron lo que escribieron para ver lo que realmente significó, porque no tuvieron el rango completo de revelación. Daniel dice hay una resurrección para vida y una resurrección para vergüenza y confusión, y en Apocalipsis vemos que están a 1000 años de distancia. Y esa primera resurrección es para los santos y los benditos, comienza con Cristo, y después la iglesia, y 7 años después, los santos del Antiguo Testamento. No son resucitados hasta el fin de su era. ¿Lo ve? La iglesia, nacida en Pentecostés, consumada en el rapto, la resurrección sucede. Esa es una entidad en sí misma. Después Dios tiene 7 años más para tratar con su pueblo Israel. Después viene su resurrección. Ahora, ¿qué esperanza tan gloriosa es esta? ¿No entendieron todo lo que le he dicho? ¿No entendieron el panorama completo? Jesús trató de ayudarlos un poco. Al principio de su ministerio, él dijo, no os maravilléis ante esto, Juan 5:28, porque la hora viene en la que todos los que están en la tumba oirán su voz y saldrán. Los que han hecho bien para resurrección de vida, los que han hecho mal para resurrección de condenación. Jesús dijo, todo mundo va a salir de la tumba. Todos los cuerpos serán resucitados, algunos para vida y algunos para muerte. Esa es la alternativa, vida o muerte. Y eso es exactamente lo que el ángel dice que es la esperanza de Israel. En medio de un tiempo de aflicción terrible, en la oscuridad del sufrimiento bajo el anticristo, en el horror del Armagedón, el poder dominante de los demonios enfrentará a un defensor especial, Miguel. Y mediante Miguel, Dios va a traer una liberación especial que promete a todos los que creen, les dará un destino especial. Finalmente, para ellos se les promete un dividendo especial. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Oh, esto es tan rico. Es un versículo maravilloso, maravilloso. No menciona nada acerca del castigo de los impíos. Simplemente saca el tema casi como si fueran 1000 años después. El mensaje aquí es esperanza. Y entonces él se enfoca en la esperanza y dice, después de la resurrección, ese no es el fin. Viene la recompensa, viene el tiempo de dividendos. No solo
recibirán vida eterna, sino que en esa vida, los que son los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Los entendidos son los que creen, los entendidos son los que son purgados, los entendidos son los fieles, los redimidos. ¿Y qué van a recibir sino el brillo del firmamento? Van a brillar como estrellas. Las personas más entendidas, más sabias en el mundo son los salvos, y los necios más grandes son los no salvos. Los más sabios de todos los hombres son aquellos que vienen a Cristo, y todos los demás son necios. Son necios. Habrán muchos que vendrán en la tribulación, no solo de los judíos, sino Apocalipsis 7 dice que habrán tantos gentiles salvos que no los podrá usted contar, innumerables. Y los que son salvos van a brillar como estrellas. ¿Qué significa eso? Le voy a decir lo que significa. Esto es hermoso. Realmente creo que lo que usted tiene aquí es esto: el concepto de que en la eternidad seremos recompensados por la capacidad de manifestar la gloria refulgente de Dios. Hay estrellas pequeñas y estrellas grandes conforme vemos el cielo, ¿verdad? Todas son estrellas y todas son hermosas, pero todas ellas tienen una belleza diferente. Yo creo que en la eternidad brillaremos como estrellas. Y yo creo que la capacidad para glorificar a Dios dependerá de nuestra fidelidad. Todos brillaremos como el brillo del firmamento. En otras palabras, todos tendremos la capacidad de radiar eternamente la gloria de Dios. Todos seremos soles refulgentes en la eternidad. Pero hay un brillo especial para aquellos que vuelven a muchos a la justicia. Ellos brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Realmente creo en el Nuevo Testamento, hemos hablado de esto, pero creo que las recompensas o las coronas que recibimos cuando vamos a la gloria son simplemente maneras de expresar la capacidad que tendremos de radiar la gloria de Dios. Si somos salvos, brillaremos como las estrellas, especialmente si hemos convertido a muchos a la justicia. Las glorias más brillantes de capacidad eterna están reservadas para aquellos que han influenciado a otros a la fe. Y realmente creo que le está diciendo, lo que va a suceder en la tribulación es que Israel va a ser salva y van a llevar a otros a Cristo. ¿De dónde vienen todos esos gentiles? Tantos gentiles que ni siquiera pueden ser contados. De todo pueblo, lengua, tribu y nación. Van a ser redimidos y van a cantar el cántico al Cordero. ¿De dónde vienen? Creo que van a venir de los evangelistas judíos, y sus estrellas van a brillar aún más, porque han causado que muchos sean justos. Amados, ¿podemos extraer eso para nosotros? La fidelidad de nuestro propio testimonio determinará nuestra capacidad eterna para manifestar la gloria de Dios. ¿Ha querido usted siempre ser una estrella? ¿Quiénes son las estrellas de nuestro mundo? Los grandes, supongo históricamente, son los hombres grandes que hacen la guerra. Los grandes, los nombres más conocidos de la historia. César, Napoleón, Hitler. Los que recordamos tuvieron ejércitos que explotaron la tierra y causaron destrucción. En términos contemporáneos, ¿en dónde vivimos? ¿Quiénes son las estrellas? Camine usted ahí por el Boulevard de Hollywood. Están ahí a sus pies. O usted puede caminar ahí en Forest Lawn. Están ahí a sus pies. Tenemos estrellas ahí en la banqueta. Cantantes, bailarines, actores, gente de televisión. Sus tumbas y sus estrellas están todas bajo nuestros pies. De hecho, son pisados por hombres comunes y corrientes. No brillan mucho. ¿Quiénes son los grandes de Dios? ¿Quiénes son los más grandes en el cielo de Dios? Las estrellas que brillan son aquellos que vuelven a muchos a la justicia. ¿Le gustaría usted conocer a uno? Su nombre fue Juan, porque él será grande a los ojos del Señor, y no beberá ni vino ni bebida fuerte, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Por qué es que él sería tan grande? Porque él volverá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. ¿Sabe usted lo que Jesús dijo de él? Él dijo que él fue el humano más grande que jamás vivió hasta su tiempo. La estrella brillará para siempre cuando su cuerpo sea resucitado y él tenga la capacidad completa de radiar gloria eterna, porque él hizo que muchos fueran justos. Cuando usted mira atrás y ve su vida, ¿qué ha hecho usted para contribuir a un futuro así? Esta mañana aprendimos que Jesús vino a salvar a pecadores. Lo que no dije, pero
digo en esta noche es que Él también vino para usarlo a usted, para hacerlo. Ahora Él está hablando específicamente de Israel aquí, pero creo que podemos extender esto a nosotros también. Yo creo que el Señor quiere que seamos fieles en predicar la palabra y dar el Evangelio. En Filipenses 2:15 Él dice, debemos ser irreprensibles, hijos de Dios, sin reprensión en medio de una generación perversa, en medio de los cuales vosotros brilláis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida. Creo que Dios quiere hacer lo mismo. Bueno, a Daniel se le dio esperanza aquí. Está por venir una aflicción especial, pero en medio de ella un defensor especial se va a levantar y ese defensor especial va a permitir que Dios traiga una liberación especial y a partir de esa liberación va a venir un destino especial, una vida gloriosa resucitada y en medio de esa vida gloriosa habrá un dividendo especial, la capacidad de radiar la gloria de Dios para siempre. ¡Qué esperanza! Esa es la esperanza de Israel. ¿Sabe una cosa? Esa también es nuestra esperanza, porque nosotros somos bendecidos en las tiendas de Sem, nos volvemos la simiente de Abraham por la fe, nosotros también reinaremos en el reino y tendremos el mismo privilegio de darle gloria. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias en esta noche por nuestro tiempo y pedimos que de alguna manera tú hagas que entendamos todos estos pensamientos, temas de toda la Escritura, y los afirmes en nuestros corazones para que podamos entender. Oh, los misterios de la palabra profética, nunca los entenderemos de manera total, que no seamos tan necios como para pensar que hemos reducido todo a su categoría absoluta, pero que tratemos tu palabra reconociendo nuestra debilidad, sin embargo percibiendo que hemos entendido la verdad, que es mucho más grande que nosotros, mucho más infinita de lo que somos, sin embargo capaz de transformar nuestras vidas. Oramos por la paz de Jerusalén, sabiendo que en últimas vendrá una devastación en la que nunca han soñado, pero a partir de ahí tú purgarás a tu pueblo y traerás tu reino. Y con Juan decimos, ven, Señor Jesús, hazlo. Te damos gracias por ese acontecimiento especial que esperamos, el rapto de la iglesia que nos llevará a tu lado. Y mientras que todas estas cosas se llevarán a cabo en la tierra, estaremos disfrutando de un tiempo de recompensa y las bodas del Cordero. Esperamos esto con gran expectativa. Padre, nosotros que hemos recibido tanto, que seamos fieles en dar a otros que necesitan de manera tan desesperada lo que tenemos, que brillemos por la eternidad como aquellos que han vuelto a muchos a la justicia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo. Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Acompáñeme en su Biblia al 12º capítulo de Daniel. Llegamos al final de un estudio maravilloso, glorioso de este libro. En otro sentido, quizás acabamos de establecer el comienzo, porque espero y oro que usted regrese a este libro una y otra vez para ser enriquecido con sus verdades tremendas. Estamos viendo la última porción del libro, capítulo 12, versículo 4 al 13. 12, 4 al 13. Es obvio, creo, para todos nosotros que el hombre tiene curiosidad acerca de su futuro. En la sociedad humana tenemos, y creo que siempre lo hemos tenido, a personas que buscan entender el futuro, o por lo menos intentan hacerlo, o se ofrecen a sí mismos como aquellos que pueden hacer eso. Y siempre le ha fascinado al hombre a lo largo de su existencia esta realidad. Personas que tratan de interpretar la posición de las estrellas, adivinos, magos, lectores de la mano, personas que leen el té, profetas, personas que predicen, médiums y demás. Pero siempre han tenido una respuesta amplia y con mucha utilidad por parte de la gente. ¿Por qué? Básicamente porque en la profundidad del hombre existe una curiosidad tremenda acerca del futuro. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que el hombre, de manera tan desesperada, parece querer conocer el futuro? Bueno, quizás por 3 razones. Número 1 es simplemente curiosidad. Simplemente queremos saberlo porque no queremos saberlo. Y hay una cierta cantidad de ansiedad acerca de lo que usted no conoce. Y creo que al hombre simplemente le gustaría terminar con la ansiedad acerca de lo desconocido y entonces tiene curiosidad por el futuro. Pero hay más que eso. Creo que los hombres quieren conocer el futuro en muchos casos para aprovechar lo que está por venir. Si los hombres pueden conocer el futuro, podrían saber cómo invertir en la bolsa de valores. Podrían saber todo lo que va a venir en el mundo y podrían protegerse contra eso. En otras palabras, la avaricia, la ambición o la satisfacción egoísta podría ser una razón por la que la gente quiere conocer el futuro. En tercer lugar, y creo que de manera más significativa, la gente quiere conocer el futuro debido al temor, porque como usted puede ver, básicamente vivimos en el temor de lo inesperado. Es lo que no conocemos, lo que nos asusta. Es lo que podría pasar. Y el hombre siempre ha querido eliminar lo inesperado y por lo tanto eliminar su temor. Entonces, sea curiosidad o cierto nivel de avaricia personal o temor, siempre ha habido una curiosidad sorprendente acerca del futuro. En nuestra propia época tenemos un interés tremendo en el futuro. La ciencia ficción y todas las películas y libros sorprendentes que continúan saliendo, que quieren llevarnos al futuro, nos han mostrado cómo la curiosidad del hombre ha buscado ver lo que hay en esta área. Inclusive un libro como El gran último planeta Tierra vende más de 20 millones de copias. La gente quiere conocer el futuro y también ha dado lugar a cientos de otros libros que la gente compra por millones. Ahora, la única fuente verdadera de conocimiento acerca del futuro es la Biblia. Voy a repetir eso. La única fuente verdadera de conocimiento acerca del futuro es la Biblia. No hay otra fuente verdadera. Y Daniel es uno de los grandes libros proféticos de la Biblia. En este libro aprendemos acerca del futuro. Dios nos da vistazos de acontecimientos futuros, personalidades futuras, juicios futuros, bendiciones futuras. Y de esta manera este es un libro sorprendente. Ahora, ¿por qué Dios nos habla del futuro? ¿Simplemente para satisfacer nuestra curiosidad? ¿Para darnos la capacidad de, en cierta manera, protegernos contra lo que está por venir de una manera egoísta? No. Yo creo que básicamente hay 4 razones por las que Dios nos habla del futuro y he tratado de pensar en esto esta semana y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. En primer lugar, Dios nos habla del futuro para validar su palabra. Una de las grandes certificaciones de la veracidad de la Biblia es que predice el futuro. Y cuando lo que predice sucede, es un argumento convincente de que Dios la escribió.
Entonces, en términos de Dios mismo, certifica su palabra. En segundo lugar, Dios nos habla del futuro para revelar su soberanía. Él quiere que sepamos que Él está guiando el curso de la historia humana. En tercer lugar, yo creo que Dios nos habla del futuro tanto para motivar como consolar a su pueblo. Cuando sabemos que el Señor está por venir, nos ocupamos en vivir por Él. Juan dice, el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo. Cuando sabemos que Él está por venir, somos confortados por saber que no importa lo que sucede en el mundo, todo va a salir al final con el Señor Jesucristo reinando como Rey de Reyes. Entonces Dios nos habla del futuro para certificar la verdad de su palabra, para revelar la soberanía de su persona y para consolar y motivar a su pueblo. Y hay otra razón. Yo creo que Dios revela el futuro para amonestar a los impíos y a los pecaminosos, para advertirles del juicio venidero. Dios quiere que sepamos algo del futuro, lo suficiente para que sepamos que la Biblia es verdad, porque puede predecir y cuando es cumplida, muestra su veracidad. Quiere que sepamos que Él es soberano. Quiere que seamos motivados y consolados y quiere que los perdidos y los impíos sean advertidos acerca de la condenación venidera. Ahora, estos 4 propósitos han sido vistos de manera clara en el libro de Daniel. Hemos visto que Dios da la historia antes de que sucediera. Podemos mirar atrás y ver que todo sucedió de manera exacta como Él dijo que sucedería. Hemos visto que Dios soberanamente está controlando toda la historia. Hemos visto que Dios hace un gran esfuerzo por confortar, consolar y también motivar a su pueblo Israel a través de estas profecías, como también advertirle al impío y a los perdidos. Y entonces, estas han sido afirmaciones proféticas, amplias, maravillosas, emocionantes, pero con todo el detalle sorprendente del libro de Daniel, con toda la precisión de la palabra de Dios revelada aquí acerca del futuro, aún después de que hemos estudiado todos estos 12 capítulos, nos quedamos con el hecho de que todavía hay mucho misterio, ¿no es cierto? Porque entre más conocemos, más sabemos que no conocemos. Y entonces al llegar al capítulo 12 nos decimos a nosotros mismos, ¿ya estamos al final del libro? ¿Quieres decir que no hay más? No estoy seguro que lo entiendo todo. Eso es correcto, no se sienta mal. Yo tampoco lo entiendo todo. Lo único que puedo entender es lo que Dios dice y Él no ha dicho todo. Hay misterio involucrado. Hay mucho que no se ha dicho. Y ese no solo es mi problema y su problema, sino, ¿creería usted que ese fue el problema de Daniel? Él tampoco lo entendió todo. De hecho, me atrevería a decir que él no lo entendió tan bien como nosotros. Dice usted, ahora espera un momento, ¿cómo es posible? Porque él solo tuvo que lidiar con Daniel. Afortunadamente también tenemos Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis añade mucho a nuestro entendimiento. Entonces Daniel en el capítulo 12, en cierta manera todavía está confundido. En el mejor de los casos, las profecías son bocetos, no son panoramas a todo color. En el mejor de los casos, lo que vemos aquí son figuras de trazos. Y realmente no vemos la totalidad de todo el futuro. Aún aquellos de nosotros que tenemos el beneficio de oír el discurso del Monte de los Olivos de nuestro Señor, en el cual Él habló con más detalle, inclusive aquellos de nosotros que tenemos las promesas maravillosas del libro de Apocalipsis, aún teniendo todo eso, no lo entendemos todo. Y Daniel, menos esas cosas, ciertamente no lo entendió. Estaban tan lejos de los últimos tiempos que fueron limitados en su percepción. Pedro habla de esto en 1 de Pedro, en un pasaje muy interesante, capítulo 1, versículo 10. Él dice que la salvación que los profetas han estudiado y escudriñado, la salvación misma que profetizaron acerca de la gracia, y eso tiene que ver con la venida de Cristo y su provisión de una salvación de gracia, de lo que los profetas hablaron, escudriñando, versículo 11, qué persona, literalmente, o qué manera de tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos quería decir cuando Él testificó de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. En otras palabras, lo que está diciendo es que ellos de hecho estaban recibiendo las profecías y después estaban regresando y estudiando el significado de las profecías mismas que estaban recibiendo acerca de Cristo. Porque, versículo 12, a quienes se les reveló que no para ellos mismos, sino para nosotros ministraban las cosas que ahora os son anunciadas a vosotros. En otras palabras, simplemente para darle la idea aquí, los profetas lo leyeron, pero no lo entendieron de manera plena, lo estudiaron, pero no fue claro para ellos en su totalidad. Es más claro para nosotros, dice Pedro, quienes habiendo visto a Cristo de lo que fue para ellos. Y los detalles que están por venir de su segunda venida esperan un entendimiento completo.
Tuvieron un deseo, tuvieron una sed por conocer más de lo que podían entender. En Mateo 13, versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y hombres justos han deseado ver esas cosas que vosotros veis y no las han visto, y oír esas cosas que vosotros oís y no las han oído. Jesús está diciendo, muchos de los profetas y muchos de los hombres justos quisieron ver la venida del Mesías, quisieron ver su llegada, y verlo y oírlo. Versículo 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. No tuvieron ese privilegio. Y entonces cuando escribieron acerca de Cristo tuvieron que escudriñar para ver qué persona y qué tiempo y qué acontecimientos harían que esto sucediera. Entonces lo que Pedro está diciendo es que hubo cierta cantidad de misterio, inclusive acerca de la primera venida de Cristo. Cuánto más misterio de la segunda venida. Ahora, en esta sección final, el Señor trata con Daniel y también con un par de ángeles que expresan algunas preguntas acerca de los detalles de lo que está por suceder. Inclusive después de toda la información del libro, todavía hay mucho misterio. Pero toda esta revelación ha provocado su interés y quieren más. Y entonces en la sección de conclusión del versículo 4 al 3, el Señor aclara algunas características finales. Inclusive después de la aclaración, deja un misterio abundante para el futuro. Ahora, veamos estas palabras finales y vamos a tomarlas simplemente como fluyen en el texto y vamos a avanzar. En primer lugar, el contenido sellado. En segundo lugar, la cronología establecida. Después, la confusión afirmada, la limpieza asegurada y el reconocimiento afirmado. Primero, el contenido sellado. El contenido sellado. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Se puede detener ahí por el momento. Ahora, el ángel le dice la visión que comenzó en el capítulo 10 o la revelación que comenzó en el capítulo 10, la revelación de la historia de Israel desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del anticristo. Toda esa revelación panorámica se acabó. Te he dado las palabras finales de esta revelación final. Ahora, enrolla el rollo y ciérralo. Eso es todo. Ese es el final. Séllalo hasta el tiempo del fin. Ahora ese es un periodo de tiempo muy específico. Permítame tan solo explicarle eso. El versículo comienza con cierra las palabras. Cierra las palabras. Y lo que realmente está siendo dicho aquí es la idea de preservación. No dejes que esto desaparezca. Ciérralo, presérvalo, séllalo. Haz que esté seguro. Inclusive podría aplicarse con un sello de certificación para que la gente lo tratara con seriedad. Séllalo para que esté seguro y presérvalo. ¿Presérvalo hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Presérvalo hasta el tiempo del fin. Ahora, la palabra libro ahí, sella el libro, tiene referencia a material escrito. La palabra seferín en el hebreo normalmente se refiere a material que es más bien sustancioso. Esto es, en extensión, una cantidad grande de material. Entonces, la instrucción de este ángel glorioso, quien le ha dado la revelación, es ahora sellarlo y preservarlo para el tiempo del fin. Ahora, ¿qué quiere decir él con esto? Bueno, lo que él está diciendo es una referencia, subraya esto, al tiempo de la gran tribulación. Es mejor interpretar la frase el tiempo del fin como una referencia al tiempo de la tribulación. No es un término nuevo, es un término usado en el capítulo 11, versículo 35. Allá en el versículo 40 del 11 dice, y en el tiempo del fin el rey del sur empujará y el rey del norte, y ahí estamos en las batallas de la tribulación. Entonces es mejor ver el tiempo del fin como una referencia al periodo de la tribulación. Ahora, ¿qué está diciendo? Ahora, escuche, tú preserves el libro, séllalo hasta el tiempo de la gran tribulación. Ahora, el sello no significa que el mensaje esté escondido, únicamente significa que está preservado de manera segura para aquellos que vienen después, especialmente aquellos que estén en la gran tribulación. Ahora, no estamos en la gran tribulación aún, y nosotros, por así decirlo, hemos desenrollado el libro de Daniel y lo estamos leyendo. Y lo entendemos mejor que Daniel lo entendió, debido a que tenemos toda la historia entre esa época y la nuestra, y debido a que tenemos al libro de Apocalipsis y el comentario de nuestro Señor en Mateo 24 y 25.
en el cual él hace comentarios del libro de Daniel. Entonces tenemos un entendimiento mucho mayor. Pero el entendimiento más completo de Daniel no vendrá sino hasta la gran tribulación. Ahora, esa es una verdad muy importante. Durante el tiempo de la tribulación, creo yo, que el libro de Daniel volverá a ser abierto por el pueblo de Dios y será otra vez estudiado y lo entenderán de una manera tan clara como si estuvieran leyendo el diario, el periódico, debido a todos los acontecimientos que sucederán. De hecho, hablamos la última vez de cómo es que muchas personas van a ser salvas. Dice un número incontable de gentiles. Dice que todo Israel será salvo y hablamos de eso y diremos más de eso en esta noche. Pero, ¿cuál va a ser el instrumento? Bueno, ciertamente el ministerio de los 144,000, pero también creo que además de eso, el libro de Daniel y también, sin duda alguna, el libro de Apocalipsis serán los dos libros en los que el mundo se enfocará, porque relatan detalle a detalle todo acontecimiento que ocurre en la tribulación. Entonces, Daniel, para comenzar, simplemente reconoce esto. No lo puedes entender de manera completa. Presérvalo hasta el último tiempo, el tiempo final, el tiempo de la tribulación, cuando podrá ser entendido de manera completa. Ahora, vayamos al resto del versículo 4. En ese tiempo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, esta es una frase muy interesante. Ha sido interpretada en muchas maneras. Permítame darle lo que es la interpretación básica, las palabras, el contexto que creo que hace que tenga un sentido real. No está hablando de el incremento del conocimiento científico primordialmente, aunque podría ser una referencia a una implicación que podría ser extraída. De lo que está hablando es esto. Muchas personas en la tribulación, el tiempo del fin, van a correr de aquí para allá tratando de encontrar respuestas para lo que está pasando. Y van a encontrar el libro de Daniel. Y en ese punto, su conocimiento se incrementará. Es usado muchas veces en el Antiguo Testamento de una persona en búsqueda de información, buscando y corriendo y buscando respuestas. Y realmente creo que eso es lo que hay aquí. En Jeremías 5:1 usted tiene la misma palabra. Es la palabra shut en el hebreo. En su forma polel, para aquellos de ustedes que son estudiantes de hebreo. Corre de aquí para allá por las calles de Jerusalén y ve ahora y conoce y busca en sus lugares más amplios y ve si puedes encontrar un hombre, si hay alguno que ejecute la justicia, que busque la verdad y yo perdonaré. En otras palabras, corre por todos lados y trata de encontrar a alguien. Ese parece ser su uso. Y lo mismo se indica en Zacarías 4:10. Y usted tiene la idea de alguien que está corriendo por todos lados tratando de encontrar una respuesta. Y yo creo que cuando el tiempo del fin venga sobre el mundo, los judíos van a estar corriendo por todos lados tratando de encontrar una respuesta. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué otra vez este holocausto sobre nosotros? ¿Por qué todos estos desastres están viniendo? ¿Por qué estos acontecimientos están llevándose a cabo? Van a esforzarse por estudiar, por encontrar las respuestas y creo que van a llegar a desenrollar el rollo de Daniel. El conocimiento se incrementará. Encontrarán sus respuestas, entenderán. Leon Wood, en su comentario extremadamente útil, nos da la paráfrasis del pensamiento en estos términos. Él dice: muchos correrán de aquí para allá en su deseo por el conocimiento de las últimas cosas y lo encontrarán en el libro de Daniel porque habrá sido preservado para este fin. Su conocimiento será incrementado. En otras palabras, Daniel tiene que preservar su libro para que la gente de todo el tiempo, desde su día hasta el fin, puedan tener el conocimiento de estos acontecimientos. Y el entendimiento más claro vendrá para aquellos que estén viviendo eso. ¿Y sabe usted lo que es especialmente maravilloso acerca de eso? Regresa al versículo 3. Y los entendidos brillarán como el brillo del firmamento y volverán a la justicia a muchos y brillarán como las estrellas para siempre. ¿Sabe una cosa? Daniel será usado por Dios para convertir, para volver a muchos a la justicia, siglos, milenios después de que él murió, porque él fue el autor humano de este libro, el cual les dará las respuestas en el tiempo de la tribulación. El ángel entonces le está diciendo a Daniel: mira, el contenido está sellado, Daniel. En cuanto al futuro inmediato concierne, cualquier intento por entenderlo de manera plena será imposible, pero al final todo se volverá claro. Ahora, la pregunta obvia es esta: ¿cuándo es que esto va a suceder? ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo es que todo el mundo va a leerlo y entenderlo? ¿Cuándo va a suceder? Ahora, yo sé que Daniel quería hacer esa pregunta porque la hace de manera semejante más adelante en el capítulo, pero antes de que Daniel pueda hacer esa pregunta, dos más entran y la hacen. ¿Sabe usted quiénes son? Dos ángeles.
Es correcto. Versículo 5. Vamos del contenido sellado a la cronología establecida. La cronología es establecida aquí. ¿Cuándo va a suceder? Le voy a dar la cronología. Y yo, Daniel, miré. Y he aquí otros dos que estaban en pie. ¿Otros dos que estaban en pie qué? Bueno, ¿a quién le estaba hablando? ¿De quién? Un ángel. Otros dos ángeles. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Ahora, él estaba cerca, según el capítulo 10, versículo 4, del río Hiddekel, el cual es otro nombre para el Tigris. Aquí estaba cuando todo comenzó, y de pronto él ve, y a los dos lados del río, él ve a otros dos ángeles, diferentes del ángel glorioso con quien él ha estado hablando. Ahora, ¿por qué aparecen estos dos? ¿Por qué dos ángeles? Bueno, la mayoría de los comentaristas bíblicos creen que Dios, cuando él quería confirmar alguna revelación grande, la confirmó por boca de dos testigos, y entonces aquí están dando testimonio de la proclamación que está a punto de ser hecha. Ahora, de nuevo vemos involucramiento angélico en la proclamación y ejecución del plan de Dios. Esto para mí es uno de los estudios más fascinantes. Si usted nunca ha escuchado la serie que hicimos de los ángeles, debería hacerlo. Es emocionante ver cómo los ángeles están involucrados. Simplemente porque usted no los ve, no significa que no están ahí. Están involucrados en el plan de Dios, cumpliéndolo. Y aquí aparecen, y en el versículo 6 observe lo que sucede. Y dijo uno al varón vestido de lino. Alguien más aparece, que estaba sobre las aguas del río. Ahora hay uno de un lado y otro del otro lado, y un hombre vestido de lino a la mitad, arriba del río, sobre el río, en el cielo. ¿Y qué dijo uno? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Quieres saber una cosa? Los ángeles son tan curiosos como Daniel. Aparentemente, tampoco tienen ellos todo el panorama. De hecho, si usted recuerda las palabras de Jesús cuando le dijeron, usted sabe cuándo serán estas cosas, y él hizo la afirmación de que nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo del Hombre en su humillación, sino únicamente el Padre. Hay misterio con ellos y tienen curiosidad. De hecho, en 1 Pedro 1 dice, estas cosas anhelan ver los ángeles. Ellos están tan fascinados por las profecías como nosotros y se adelantan a Daniel. Entonces él ve a un hombre vestido en lino arriba del río. Él vio un ángel a los dos lados del río, y uno de los ángeles, quizás el que estaba más cerca de él, cuya voz él podía oír, le dice al hombre vestido de lino que está a la mitad arriba del río, ¿cuánto va a ser hasta el fin de estas maravillas? Ahora, ¿quién es el hombre vestido en lino? Bueno, para que usted sepa eso, tiene que regresar al capítulo 10, versículo 5, cuando todo comenzó. Él dice, cuando estuve ahí en el día 12 del primer mes, al lado del gran río, levanté mis ojos y vi, y aquí, cierto hombre vestido de lino. Ahora, ¿quién es este hombre vestido de lino? Bueno, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce, bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y esa descripción es casi un paralelo idéntico de la descripción del Señor Jesucristo en el primer capítulo de Apocalipsis. Usted simplemente la puede tomar paso a paso. El hombre vestido de lino fino, como le mostramos a usted en ese texto, en esa ocasión, no fue ningún otro que el Cristo preencarnado. Es una cristofanía, una teofanía. El Cristo no creado apareciendo de una manera preencarnada. Y él está vestido de lino porque el lino era la vestimenta del sacerdocio. Y el lino blanco era el símbolo de santidad y pureza. Y entonces aquí él aparece de nuevo. Y no es maravilloso que en la conclusión de la vida de Daniel, conforme él llega a los 90 años de edad, y en la conclusión de todas sus revelaciones y profecías, su última visión final es una visión del que está por venir para cumplirlo todo? ¡Qué cosa tan gloriosa! Y entonces él ve a este hombre majestuoso, maravilloso, vestido de lino. Y usted puede estar seguro de que todas esas cosas que fueron verdad de su aparición en el capítulo 10 son igualmente verdad de su aparición de nuevo en el capítulo 12. Y los ángeles, como puede ver usted, le piden información, y eso me indica que de hecho, es Dios, la segunda persona de la Trinidad, porque Él tiene información que los ángeles no tienen. Los ángeles son vistos en lugares subordinados, aquí en la parte de los dos extremos del río. Él es visto a la mitad elevado. En cierta manera nos recuerda el Salmo 29:10, en donde dice que el Señor se sienta sobre la inundación o las aguas. Ahora, los ángeles hacen la pregunta,
¿Hasta cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo es el tiempo del fin? Ahora, ¿qué maravillas? Bueno, de las que él acaba de hablar, las maravillas que están conectadas con el reino del anticristo. Le acaban de dar todas estas cosas de que el anticristo va a hacer al final del capítulo 11, en este tiempo de la gran tribulación o problema en el capítulo 12, versículo 1. ¿Cuánto va a ser? Ahora observe esta frase. Para el fin de estas maravillas. Él no está hablando de toda la historia del tiempo de Daniel al anticristo, sino simplemente el fin de estas cosas. ¿Cuánto hasta que el anticristo va a hacer estas cosas? ¿Quieren conocer la duración del tiempo? ¿Quieren conocer cuándo va a suceder? Bueno, ¿por qué los ángeles querrían saber eso? Bueno, creo que los ángeles probablemente inclusive en el tiempo de Daniel están bastante cansados de pelear contra los demonios y quieren acabar con esto. ¿No lo cree usted? Debieron haberse cansado un poco como esos ángeles al principio del libro que tenían que pelear constantemente en el espacio de Tiro para cumplir con la obra de Dios. Miguel ha estado defendiendo al pueblo de Israel por mucho tiempo y ellos están tan ansiosos por ver la redención como usted y yo. ¿Cuánto va a ser hasta el fin? ¿Hasta que todas estas cosas vengan bajo el anticristo en la gran tribulación? ¿Cuánto tiempo durará el tiempo de aflicción? En cierta manera me interesa que todavía están haciendo esta pregunta aún cuando en el capítulo 7, versículo 25, les había dado una respuesta bastante buena. Usted no necesita pasar ahí, pero el Señor les había dicho ahí que iban a ser 3.5 años y que iba a ser en el futuro. Creo que probablemente sabían que iban a ser 3.5 años en un sentido, pero quizás simplemente necesitaban una afirmación, o quizás realmente no entendieron lo que Él quiso decir ahí literalmente, o quizás ellos realmente no entendieron que Él se refirió a eso de manera literal. Es muy difícil para mí saber eso, porque Él les da la respuesta aquí, y van a ser 3.5 años. Y ella había dicho eso en el 7:25. No sé por qué los ángeles necesitaban una respuesta, o quizás ya habían hecho una pregunta a la que conocían la respuesta, pero simplemente para aprovechar la oportunidad. Vuélvenos a decir, Señor, en ese sentido, ¿cuánto tiempo va a ser? Realmente no sabemos. Pero la pregunta que había sido respondida en el capítulo 7, versículo 25, cuando la visión ahí les había indicado 3.5 años, ese iba a ser el tiempo que iba a durar. No obstante, vuelven a preguntar. En el versículo 7 viene la respuesta. Y vi al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. Ahora esto es fascinante. Cuando un judío quería hacer un juramento, él levantaba su mano derecha. Y hacemos eso, ¿no es cierto? Va usted a la corte a dar testimonio, a testificar, usted levanta su mano derecha, promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Usted levanta su mano derecha. Esa es una señal de juramento. Cuando usted levanta ambas manos, eso es lo más lejos que usted puede ir. Y esa es una afirmación absolutamente cierta. Y aquí el Señor levanta ambas manos y jura por aquel que vive por los siglos. ¿Quién es? Ese es Dios. Dios, el único que tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6:16. Solo Dios vive para siempre, por los siglos. Y él jura por el Dios eterno. ¿Y qué jura? Que será por tiempo. Ese es 1. Tiempos, eso es 2, plural. Y la mitad, eso es 1 más 2, más una mitad. 3.5. 3.5 años. ¿Cuánto va a durar el reinado de terror del anticristo? ¿Por cuánto tiempo van a existir el fin de estas maravillas? 3.5 años. Eso es muy explícito, muy explícito. Eso es exactamente lo que fue dicho en el capítulo 7, versículo 25. 3.5 años. Y después el Señor da un propósito para la actividad del anticristo. En el versículo 7, véalo. Y cuando se acabe, ¿qué? ¿Qué es lo que esos 3.5 años van a lograr? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Sabe usted lo que la tribulación va a cumplir? Va a devastar de manera absoluta al pueblo santo. ¿Quiénes son? ¿Cuál fue la nación apartada para Dios? Israel. El anticristo va a venir, y él va a venir, dice literalmente, para romper el poder, o literalmente despedazar o hacer pedazos el poder de los judíos. Ahora tenemos que decirle al pueblo de Israel, debemos bendecirlos, llamarlos, que no va a mejorar la situación, va a empeorar mucho, y está por venir un gobernante mundial futuro. Van a creer en él, van a tener fe en él. Daniel 9 dice que van a firmar un tratado con él durante 7 años. Al principio de los 3.5 años que lo terminan, él se va a volver contra ellos y él los va a devastar
y Él los va a despedazar, y Él los va a hacer pedazos. Él va a romper su poder de manera total y absoluta. Él va a traer tal persecución como ellos jamás han concebido. Él va a traer un tiempo de aflicción como ningún otro en la historia del mundo, dice en el versículo 1. ¿Y sabe qué va a salir de esto? En lugar de destruir al pueblo de Dios, Él los va a aplastar al punto en el que van a estar tan quebrantados y tan perdidos y tan devastados que ellos mirarán a su Mesías. Y como Zacarías lo expresa, mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por Él como unigénito, y van a aceptar al Señor Jesucristo como Rey y Mesías y Salvador. Estarán tan aplastados que no tendrán a dónde acudir sino a Cristo. Y le va a tomar al anticristo 3.5 años traer esta devastación, este quebrantamiento. Si usted se ha preguntado para qué es la tribulación, es para el juicio de una tierra mala, es para el castigo de las naciones, pero en esta parte de la revelación el escritor se enfoca por la inspiración del Espíritu Santo en lo que le sucederá a Israel. Ahora sabemos que este periodo de 3.5 años está por venir. A partir del libro de Apocalipsis se repite una y otra vez. Simplemente no hay duda acerca de esto. Capítulo 11 dice que vendrán 2 testigos que predicarán y profetizarán 1,260 días. Esos son 1,260 días. Esos son 3.5 años tomando meses de 30 días. Y ese es el calendario judío. Entonces, de nuevo, sean 3.5 años o sean 1,260 días, es lo mismo. Usted lo vuelve a tener en el capítulo 12, versículo 6. El Señor va a proteger al remanente de Israel creyente por 1,260 días. En el versículo 14 del capítulo 12, van a ir al desierto y serán cuidados ahí por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esa es otra manera de decirlo, 3.5 años, misma idea. Capítulo 13, versículo 5 dice, el poder le será dado al anticristo 42 meses. 42 meses, esos son 3.5 años. Entonces simplemente es repetido en toda manera posible en la que usted lo puede repetir. El fin de la historia va a ser el anticristo despedazando al pueblo santo. Y entonces genuinamente se van a convertir en santos. Su pecado va a ser tan profundo, su destrucción va a ser tan devastadora que mirarán a su Dios que guarda el pacto, que será fiel en redimirlos a través del Mesías. Habrá una salvación gloriosa, maravillosa. Nuestro Señor habló de esto en Mateo capítulo 24, versículo 29. Escuche lo que dijo. Inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente después de los 3.5 años, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caen del cielo, los poderes de los cielos son conmovidos, y después aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Después todas las tribus de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero observe, y Él enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, y congregarán a sus elegidos de los 4 vientos de un fin del cielo al otro. Cuando Él venga en juicio total al final de la tribulación, Él también viene para congregar a su pueblo gloriosamente salvo. Y eso incluirá a Israel. Se volverán a su Mesías en la destrucción terrible de la tribulación. Entonces, vemos el contenido sellado en el versículo 4. En los versículos 5 al 7, la cronología es establecida. Ahora en los versículos 8 y 9, la confusión es afirmada. Daniel oyó todo esto y todavía está confundido. Ahora recuerde, él no tiene todo el conocimiento que tenemos. Y el otro lado de la moneda es que probablemente él tuvo mucho más que no tenemos, porque él quizás entendió las profundidades de algunas cosas que no podemos percibir porque estamos tan nublados por el mundo. Pero observe los versículos 8 y 9. Y Daniel está confundido. Y yo oí, él dijo, lo oí todo, mas no entendí. La idea del uso imperfecto del verbo es que él estaba luchando por tratar de entenderlo, pero realmente no podía entenderlo. Y dije, Señor mío, y esa es otra razón por la que creo que el hombre vestido en lino era una cristofanía, una apariencia preencarnada de Cristo. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahora el ángel dijo, ¿cuándo y por cuánto tiempo? Esto era lo que les preocupaba. ¿Cuánto dura? Él dice, ¿cómo será? ¿Cuán severo? ¿Qué tipo de cosas van a suceder? Realmente no creo que entiendo. Daniel quería conocer el tipo de acontecimientos. ¿Qué tan severo? ¿Y cuánto iba a sufrir su pueblo para llevarlos a la santidad? ¿Cuánto demandaría? Dime el grado de severidad. Dime el tipo de acontecimientos en el clímax. Ahora él sabía que iba a ser un desastre, pero él quería algunos detalles específicos. ¿Y qué recibió por respuesta? Versículo 9. Él respondió, este es el hombre en lino. Y dijo, anda, Daniel, ¿sabe qué tipo de respuesta recibió él? Él no recibió ninguna respuesta. Él dijo, anda, Daniel,
pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Él le vuelve a decir, no te puedo ayudar, Daniel, porque no las puedes entender hasta que veas que las cosas suceden. De hecho, él dijo, deja de hacer preguntas. Tienes toda la información que vas a recibir. La información está preservada, está sellada, será aclarada en el futuro para aquellos que vivan en el tiempo del fin. Ahora, esas son palabras de reprensión, en cierta manera, pero también son palabras de consuelo. El consuelo consiste en el hecho de que Daniel no necesita preocuparse porque Dios está en control y los acontecimientos están lejos en el futuro. Y la verdad que él ha escrito al ser usado por Dios será preservada para ese futuro y se convertirá en una fuente de conocimiento y una fuente de salvación y consuelo. En otras palabras, hay un gran principio aquí, amados. Él está diciendo, debes estar contento, satisfecho con lo que Dios ha revelado. Descansa satisfecho en eso y mantente alejado de especulación sin significado. Esa es una buena palabra para nosotros. Usted sabe, creo que hay muchas personas en la actualidad que están tratando de entender cada detalle en la profecía que realmente han ensuciado las aguas. Aceptemos lo que Dios nos ha dicho y dejemos el resto en el misterio. No tenemos que tener todo detalle profético catalogado y todo acontecimiento explicado de manera plena. De cualquier manera, creo que a muchos de nosotros se nos va a reordenar la escatología al final. Pero creo que lo que él está diciendo aquí es que no puedes entenderlo de manera completa hasta que llegues al tiempo de la tribulación y ellos entonces lo entenderán. Y Daniel no iba a estar ahí y francamente tampoco nosotros. Pero la gente en ese entonces lo verá de manera completa. En algún punto en su vida y en la mía tenemos que aprender a decir, no sé, no entiendo. Eso no está mal. Eso es bueno. Esa no es debilidad, eso es fe. Entonces Daniel está algo confundido, pero Dios le da dos realidades gloriosas para concluir. La siguiente es la limpieza asegurada, versículos 10 al 12. Y voy a explicar esto rápidamente, así que escuche. Esto es maravilloso. Él no quiere dejarlo en una nota negativa. Él no quiere decirle, anda Daniel, vete. Ese es el final. Ese sería un final terrible, ¿no es cierto? ¿No será terrible que terminara en el versículo 9? Vete Daniel. Pobre hombre. Todo lo que he invertido en esto, digo, tú sabes lo que he vivido por 90 años, vete. No, él no lo deja ahí. Él tiene algo que añadir y hay una limpieza asegurada. Versículo 10. Simplemente debes saber esto, Daniel. No necesitas los detalles. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. En otras palabras, exactamente la misma afirmación hecha en el versículo 35 del capítulo 11. Simplemente debes saber esto, Daniel, que habrá un remanente redimido que nacerá en ese tiempo. Eso es lo único que necesitas saber. Habrá un tiempo cuando el pueblo se vuelva a mí y al Mesías. Sucederá, dice Zacarías 13:8, que en toda la tierra, dice Jehová, 2 partes en ella serán cortadas y morirán, y la tercera quedará. No todos, no dice todos serán purificados, dice que muchos, únicamente 1/3, según Zacarías, 2/3 serán destruidos. Pero voy a hacer que pase esa tercera parte por el fuego, esa es la prueba, y refinarlos como la plata es refinada, y probarlos como el oro es probado, e invocarán mi nombre, y yo los oiré, y diré, Él es mi pueblo, y dirán, Jehová es mi Dios. Esa es la salvación del remanente. Los muchos, no todos, los muchos. Entonces los muchos de Daniel se convierten en el todo de Pablo en Romanos 11:26. Constituyen a la nación redimida. Entonces, Daniel, hay una limpieza asegurada. Almas serán salvas en medio de una impiedad abominable. Observe de nuevo el versículo 10. Los impíos procederán impíamente. ¿No es eso sorprendente? Este es el peor de los tiempos. Sin embargo, este es el mejor de los tiempos. Y sabe una cosa, honestamente puedo decir, en base al principio de la palabra de Dios, que usted no necesita temer que entre más impío se vuelve el mundo, más difícil es ver a hombres redimidos. Eso no es necesariamente verdad. El tiempo más impío en la historia del mundo será la tribulación. Y puede que sea el tiempo más grande de avivamiento que el mundo jamás ha visto, porque los hombres no se van a quedar con nada más que maldad, tendrán poca dificultad en reconocer su pecaminosidad, y ese es el prerequisito para la salvación. Los impíos procederán impíamente. Es como Apocalipsis 22, en donde dice, el que es inmundo, siga siendo inmundo. Digo,
Van a continuar con su maldad vil, pero en medio de todo eso, muchos serán purificados, muchos emblanquecidos y probados, y saldrán, como dice Zacarías 13, 8 y 9, como oro y plata. La tribulación es el ápice de la maldad. Toda la furia del infierno es derramada, la maldad sin refreno, todos los demonios van a estar sueltos por toda la tierra, y en medio de todo eso, salvación gloriosa. Y así es Dios, que toma toda la furia que Satanás puede desatar cuando está al máximo nivel de su poder y convertirlo en avivamiento. Ahora observe también en el versículo 10. Y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los impíos no van a saber lo que está pasando. Inclusive van a leer el libro de Daniel, pero no lo van a entender porque el hombre natural no percibe ¿qué? Las cosas de Dios. No tendrán la capacidad de entenderlo. No lo verán en absoluto. Es como en la actualidad. Hemos estado predicando mucho acerca de la existencia de la nación de Israel y decimos que es la gran prueba de que la Biblia es verdad, que esa nación todavía existe. La gente oye ese mensaje y simplemente siguen su vida y lo ignoran. Simplemente lo ignoran. Y en esos días dice que los impíos nunca entenderán lo que está pasando, sin importar cuántos predicadores haya. ¿Por qué? Porque nadie a partir de su propio entendimiento humano percibe la verdad de Dios. Gran verdad. Si usted va a entender la palabra de Dios, tiene que entenderla por el Espíritu de Dios. La verdad siempre está fuera del alcance de los impíos, está escondida de los sabios y de los entendidos. Mateo 11:25 dice, y revelada a los niños. Ningún hombre jamás puede entender la palabra de Dios, a menos de que sea iluminado por el Espíritu Santo para discernir su significado verdadero. Entonces Daniel dice, bueno, ¿qué va a suceder? El Señor dice, no necesitas saber eso. Lo único que necesitas saber es que muchos van a ser salvos. Aunque es un tiempo de impiedad consumada, y aunque los impíos no entenderán lo que están leyendo, los entendidos entenderán, y será claro para ellos. Y después el Señor le da un poco más de verdad acerca de la limpieza del pueblo. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora escuche eso. Ahora, ¿qué es esto? El tiempo del sacrificio diario es quitado. Bueno, durante los 7 años el anticristo hace un tratado, ¿verdad? Establecen su adoración en su templo, están disfrutando de un gran tiempo haciendo sus sacrificios, haciendo lo que quieren en su templo. A la mitad de ese periodo de 7 años el anticristo dice, se acabó. Él profana su templo, probablemente levanta una imagen de sí mismo ahí, él abomina su adoración, y a partir de ese tiempo comienza la persecución refulgente intensa. Y observe lo que dice. Desde el tiempo habrá 1290 días. En los otros tiempos son 1260 días. ¿Cómo es que obtenemos 1290? ¿De dónde viene esto? En Apocalipsis 12 son 1260. ¿Cómo es que tenemos un mes extra? Bueno, el propósito de lo que el Señor está diciendo aquí es decirle a Daniel el tiempo involucrado en la purificación. Versículo 10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y demás. Y va a tomar 1290 días. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la mejor explicación es esta. Usted tiene 1260 días hasta el fin de la tribulación, el regreso de Cristo. Y después aparentemente usted tiene 30 días. ¿30 días para qué? 30 días para la purificación que queda. Y si usted quiere ver esa purificación, lo único que tiene que hacer es abrir su Biblia y leer el capítulo 25 de Mateo. Es llamado el juicio de las naciones o el juicio de las ovejas y las cabras. Y yo creo que en un periodo de 30 días, el Señor Jesucristo termina la purificación. 1290. 30 días para terminar la purificación. Para determinar quién tiene el derecho, escuche esto, de entrar al reino milenario. ¿Quién tiene el derecho de la bendición del reino de Cristo? Y después el versículo 12. Y aquí hay una nota positiva. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora espera un minuto. 1260. Ahora tenemos 30 días más para limpiar el juicio, como se define en Mateo 25. Y ahora tenemos 1335 días. Esos son 45 días más. ¿Dice usted qué es eso? Bueno, no son 45 días más para purificar, sino 45 días más para, ¿cuál es la primera palabra? Bienaventurado, bendición. Entonces le toma 30 días adicionales para la purificación. Aparentemente va a tomar 45 adicionales para el establecimiento pleno del reino de bendición. Creo que esa es la mejor manera de ver
que ese es el establecimiento. Y si un hombre soporta y vive en medio de la tribulación por la gracia de Dios, y es parte de ese remanente que queda vivo, y es parte de las ovejas, a quienes se les dice, a mi diestra heredad del reino, él pasará los 1290 días, y él atraviesa por esos 45 días, él entrará a la bienaventuranza del establecimiento del reino. Ahora, eso es bastante preciso, ¿no es cierto? Bastante específico. El clímax del libro, entonces, en el versículo 12, el reino viene. Bienaventurado el que espera y llega al final de 1335 días. Ahora, he oído a personas que dicen, bueno, tú simplemente no puedes creer en la Biblia cuando trata de ser específica. Ese es un comentario tan absurdo que difícilmente merece una respuesta. Digo, Dios es bueno en términos generales, pero ¿tiene problemas con asuntos específicos? Usted puede creer los detalles como también las cosas generales. Entonces el clímax del libro es la restauración final y la bienaventuranza de Israel. Bienaventurado el que espere. Amados, quiero añadir una nota a pie de página a eso. Bienaventurado es todo aquel que entra al reino. Bienaventurado es todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Estaremos ahí. Regresamos con Él, creo yo, en nuestros cuerpos glorificados para reinar en su reino. Será un reino de bienaventuranza. Dice usted, bueno, ¿qué hace tan bienaventurado estar ahí? Permítame dárselo lo más rápido que puedo. Porque Cristo reinará, Satanás estará cautivo, los santos tendrán autoridad, la verdad dominará, la justicia florecerá, la paz reinará, el gozo abundará, la justicia prevalecerá, el poder del Espíritu Santo será revelado en su totalidad, habrá un nuevo templo, una tierra purificada, la maldición será levantada, suficiente alimento, salud y sanidad, la exaltación de la ciudad de Jerusalén, y sigue, el reino bienaventurado. Es bueno, ¿no es cierto?, que el libro de Daniel termine en bienaventuranza. Comenzó con una cautividad triste, ¿no es cierto? Comenzó con un pueblo de Dios destrozado. Comenzó con un pueblo de Dios arrancado de su tierra, matado, llevado cautivo. Nos lleva a lo largo de la historia humana entera al tiempo de su bendición, de su bienaventuranza. Finalmente el Señor da un reconocimiento en el versículo 13. Hemos visto el contenido sellado, la cronología establecida, la confusión afirmada, la limpieza asegurada y ahora el juramento de un reconocimiento. Me encanta esto. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esta es una bendición enorme, una promesa jurada por Dios para Daniel. Oh, qué hombre fue Daniel, casi 90 años de edad, siempre fiel, el hombre de Dios en una tierra pagana, devoto, sin hacer concesiones, piadoso, leal, valiente, un hombre de oración, humilde, celoso, compasivo, sabio, valiente, toda virtud que usted puede decir de un hombre. A él se le habían dado revelaciones detalladas de la historia de los tiempos de los gentiles. A él se le había dado entendimiento de todo el destino de Israel. Él había visto el tiempo del fin. Él había visto al anticristo, la gran tribulación y el reino de bendición. Y él sabía que mientras tanto Israel, su pueblo amado, sufriría de manera horrible. Entonces Dios le da un vistazo de el Cristo preencarnado, el hombre en lino, quien le da a Daniel gran consuelo. Él le da tres cosas, tres grandes características en este versículo. Número 1 es responsabilidad. Creo que esto nos habla. Él le dice, y tú irás. ¿Qué quiere decir con eso? Vive tu vida, Daniel. Sigue ocupado en tus asuntos y déjame el futuro. Tú vives según mi voluntad y mi palabra. Tú sigue tu camino. Haz lo que te he dicho que hagas. Es algo así como el Nuevo Testamento en donde dice, ocupaos hasta qué, hasta que venga. Vive la vida. Es como Pedro quien dijo, viendo que todas estas cosas van a suceder, ¿qué tipo de personas debemos ser? Deben ser santas y piadosas. Vive tu vida, sigue. Ese es un mensaje para nosotros. ¿Cuál es su respuesta al hecho de que todo esto va a suceder? ¿Usted se pone su pijama y se sienta en el techo y espera que suceda? ¿Entra en pánico? No, simplemente sigue su camino. Simplemente viva usted la vida para que cuando Él venga usted no se avergüence ante su aparición. Entonces la primera característica es responsabilidad. La segunda es una promesa, resurrección. Me encanta esto. Y reposarás y te levantarás. En otras palabras, sigue hasta el fin. ¿El fin de qué? El fin de tu vida.
Sigue hasta que mueras. Y cuando mueras, reposarás y después te levantarás. ¿Qué promete eso? Resurrección. Una de las grandes afirmaciones del Antiguo Testamento de la resurrección. Daniel, tienes dos cosas. Responsabilidad, tú irás, sigue, y resurrección. Vas a reposar y después te levantarás. Y una tercera cosa, Daniel, recompensa, recompensa. Vas a recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué es la heredad? Es su herencia. La palabra griega que corresponde a esta es usada en Colosenses 1:12 para la herencia de los santos. Es esa herencia que está guardada en los cielos, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Daniel, te prometo esto. Tienes responsabilidad mientras que tú vivas, y cuando mueras vas a resucitar, y cuando resucites vas a ser recompensado eternamente. Heredarás tu heredad en el reino. Bueno, es emocionante, ¿no es cierto?, ver el futuro con ese tipo de perspectiva. No me preocupo por morir, francamente, porque voy a resucitar. De hecho, cuando morimos, nuestro espíritu se va inmediatamente para estar con Jesucristo, y de cualquier manera es únicamente el cuerpo lo que esperamos. Y en ese día, cuando resucitemos, seremos recompensados. Pero hasta ese tiempo tenemos responsabilidad. Estoy tan emocionado porque al final el Señor estuvo cara a cara con Daniel y le dijo estas cosas. Un padre cuenta de ser despertado en la noche por su pequeño niño. Aparentemente, el pequeño estaba teniendo una pesadilla y estaba en pánico. Y él gritó, ¡Papá! Su padre corrió a la habitación y estaba oscuro. Y él le dijo, Papi, ¿estás ahí? Sí, hijo, estoy aquí. El padre le dijo con consuelo, Papi, dijo el pequeño, ¿tu cara me está viendo? El padre respondió, sí, hijo. El pequeño perdió su temor y se quedó dormido. ¿Sabe cuál es la gran esperanza del futuro para nosotros? Que la cara del Salvador nos está viendo, ¿no es cierto? Él nos tiene en su corazón. Él no es indiferente. Él está ahí. Todas estas cosas van a suceder. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. Pero no tememos, porque el Salvador nos está viendo y nos tiene en su corazón. Tenía a Daniel en su corazón. Él no dejó que ese hombre cerrara su vida sin salir de la gloria y hablar de manera personal con este santo. Qué gran confianza que usted y yo tenemos a este mismo Cristo, quien tiene su rostro hacia nosotros y se preocupa. Tenemos responsabilidad, tenemos la promesa de resurrección y recompensa eterna. Con esas cosas en mente, que Dios nos ayude a vivir como Daniel vivió y ser el tipo de hombre que él fue. Padre, gracias por nuestro tiempo en tu palabra en esta noche. Qué gran libro. Cuán emocionante ha sido tener la aventura de estudiar sus verdades. Bendice a estas personas preciadas, a cada una de ellas, a cada hombre, mujer, joven y niño. Oh Dios, que cumplan todo lo que a ti te agrada en tu voluntad, que vivan una vida de responsabilidad, en obediencia, siguiendo su vida, caminando según tu voluntad, y algún día conozcan la resurrección gloriosa cuando estemos contigo en tu reino, para ser recompensados a lo largo de la eternidad. Oh Dios, conforme vemos el futuro y sabemos que todo está en tus manos, somos confortados y somos motivados, y tu palabra es afirmada para nosotros, y tu soberanía es hecha manifiesta. Y oramos también, Señor, que conforme aquellos que oyen que están perdidos, reconozcan que estas cosas van a venir y que sean amonestados para asegurarse de que sus vidas estén bien contigo, porque ese será un día de juicio para aquellos que no te conocen, Padre, que nos aseguremos de que estemos listos para el día inevitable. Gracias por darnos todo lo que necesitamos para esperar la bendición debido a tu gracia en Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro
dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.